un panorama más amplio de lo que estamos hablando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así. Estoy en Juan 14, Evangelio de Juan, en el capítulo 14, del 15 al 31. Dice así en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, y todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestas a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, me haráis y habrías regocijado, porque os he dicho: voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Fíjate, cuando venga: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo dice? Juan también lo dice. Que él bautiza en agua, pero mayor es el que viene tras de mí, porque el cansado, quien yo no soy digno de llevar, dice, pero él es el Señor Jesucristo. Y él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Pero vosotros me veréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escucha palabra de Dios. Muchas de las personas que no obedecen los mandamientos, y muchos de la iglesia, no están bautizados con el Espíritu Santo porque ni siquiera obedecen los 10 mandamientos. Ni siquiera obedecen eso. Y quieren ser bautizados con el Espíritu Santo. Y por eso es el problema que está en la iglesia hoy en día, hasta este día. ¿Qué diablo? 16 de marzo del 2025. No honras a Dios, no guardas la palabra, no tienes los 10 mandamientos, no tienes temor ni temblor, quieres ser bautizado con el Espíritu Santo, no lo logras, ni lo lograrás. Porque dice: el que tiene mis mandamientos y guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestas a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él.
Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, y habría regocijado, porque os he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho estas cosas antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida y quiere derramar de su gracia y de su amor, y su presencia sea derramada en nuestra vida para gloria a su nombre, desde ahora y para siempre, jamás, en el nombre de Jesucristo. Señor anhela que tú tengas la presencia del Espíritu Santo, el Señor Jesús. Porque cuando ¿por qué digo que Él anhela? Escucha esta palabra del Señor. Porque si tú recibes el Espíritu Santo, quiere decir que tú amaste al Señor y que tú honraste la palabra y que tú obedeciste los mandamientos. Dice aquí el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice la iglesia de hoy en día? Eso era de la ley. Eso ya no lo hagas. No hagas nada de la ley, del Antiguo Testamento. Haz lo que está ahorita. El Antiguo Testamento nos da la revelación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento descifra el Antiguo Testamento. Y a veces la iglesia está errada, porque hay dirigentes que ni estudian ni nada. ¿Qué hago? No tengo un tema que decir. Pues no estudio, no hago nada. Ábrelo ahí en Juan o ábrelo en donde sea, y de ahí usa un texto y de ahí ya extiéndete lo que salga. No hay un orden, no hay amor, no hay dirección de Dios, no hay compromiso con el Señor de seguir lo que Dios manda, sino de lo que nosotros creemos que estamos bien. Y ahí es cuando el apóstol Pablo, cuando Saulo de Tarso viene y hacía todo conforme él usaba racionalmente lo humano, pero no lo divino. Nosotros estamos predicando conforme a la divinidad de Dios, no conforme a lo que a nosotros nos favorece ni lo que nos conviene, porque nada nos conviene, sino solamente lo que nos conviene es ser salvos para gloria a su nombre, en el nombre de Jesucristo. Porque no buscamos nada, no te pedimos nada, no te estamos diciendo haz esto o haz aquello, aunque sí deberías de hacerlo. Deberías salir a predicar, deberías estar haciendo actividades en la iglesia, deberías de servir en el culto. Eso sí lo deberías de hacer, de tener un compromiso con el Señor, porque si no te engañas a ti mismo. Y nosotros nunca te vamos a decir que dejes de hacer cosas para Dios. Si debes de salir a predicar, debes de hacerlo. Y si ves a un hermano, y que escuche esta palabra de parte del Señor también, si ves a un hermano que está predicando en la calle, acércale un refresco, acércale una comida a ese hermano que está predicando. Llévale algo de comer, sea un sándwich, una torta, lo que encuentres en la mano, dáselo. Algo que sea bueno, no vayas a dar lo que te sobra, eso no está bien también. Cómprale algo y dile, hermano, aquí te traigo esto para que comas. Y el Señor lo hace. El Señor hace su obra majestuosa en nosotros de una manera gloriosa. Rogaré al Padre, si me amáis mis mandamientos, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pero cuando te dicen que tienes que dar, entonces la gente se rehúsa y dice, no, ¿por qué voy a dar? Nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. La conversión de Saulo de Tarso, Ananías lo ve en visión. Pablo lo ve en visión a Ananías. Fíjate la visión, aunque no tenía vista, podía tener visión el apóstol Pablo. ¿Quién da eso? ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién sostiene la vida? El Señor. ¿Quién sostiene el aire? Voy a usar el ejemplo que el Señor me daba esta semana, antes de que se me olvide. El aire. ¿Quién limpia los aires? El Señor. ¿Quién los purifica? El Señor. ¿Quién mantiene los términos de las aguas? ¿Quién le dijo a las aguas que te mantengan su término? El Señor. ¿Quién purifica las aguas? El Señor. ¿Quién hace que el
los huracanes, los tornados, y eso función no se detenga el Señor. ¿Quién es el que le ordenó a la tierra que produzca su fruto? El Señor. ¿Y qué frutos obtenemos de la tierra hoy? Unos frutos muy buenos. Y nosotros le debemos la gloria, la honra, el honor y la alabanza al Señor Dios Todopoderoso, Creador de vida, que nos ha dado las arras de su herencia, su Santo Espíritu y poder a nosotros, de una manera gloriosa desde hoy para siempre jamás. El Señor nos ha dado presencia divina y nueva en nosotros para gloria a su nombre, desde hoy para siempre jamás. ¿Quién nos da de su amor y de su gracia? El Señor Jesucristo. ¿Quién mantiene ese término en las aguas, en el campo? ¿Quién le ha dicho a la fruta, quién le ha dicho al campo que produzca su fruto a la tierra? Y la tierra produce. Pero si el Señor hablara y se oyera en el cielo una voz como la que se oyó con Saulo y le dijera a la tierra ya no se produzca más comida, se moriría toda la gente sin que vengan pandemias. Acuérdate que todo esto está orquestado por la Agenda 2030. Y es necesario que la gente padezca para que se arrepienta. Es necesario que todo esto pase para que la gente se arrepienta y busquen del Señor en el nombre de Jesús. Y se preocupan los que no tienen a Dios. ¿Cómo que va a pasar? Si me muero, si pasa esto, si pasa aquello. Pasan cosas porque tú no estás preparado. No camines en tribulación ni en angustia, pero en una angustia que está en lo humano, no en lo divino. ¿Cómo es la angustia en lo humano y no en lo divino? Pues que es dirigida en mi vida y que voy teniendo crisis o que voy teniendo cosas, pero yo sin Dios. En lo divino, ¿cuándo es? Cuando yo ya vivo en el Señor y pasan cosas y triunfamos en tribulación. Así dice la palabra, así dice el canto. Triunfamos en tribulación, aun cuando la pequeña guerra padezca más persecución. ¿Y nosotros en quién confiamos? En el Señor. Y si se acaba la vida, sabemos que Él nos puede dar la vida como se la dio a Lázaro, a la hija de Jairo. No pasa nada. El Señor nos da la vida. Él es el dueño de la vida. Y Él transformó la vida de Saulo. Ahora tengo unos textos que decir. Estoy en Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 2, 22, 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor. ¿De dónde viene ese amor? Del Señor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando tienes tu fe activa, entras a la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos, para que ninguno perezca. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando activas tu fe en el Señor Jesucristo, entras a la gracia de Dios. Mas somos salvos por gracia. Dice, pero si no tienes fe, no entras a la gracia. Romanos 8. Estoy en Romanos, en el capítulo 8, del versos 1 al 6. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y de carne, en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu,
pero el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora pues, ¿qué dice? Adopta estas palabras para tu vida. Dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu, pero el ocuparse de la carne es muerte. O sea, el que ve en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. O sea, si yo soy guiado en la carne y sin Dios, sin esperanza, sin contemplar a Dios en mi vida, es muerte. Y si yo contemplo a Dios cuando yo estoy en mi carne, pero ya no vivo en la carne, sino vivo en la esperanza bienaventurada de Cristo Jesús, Señor nuestro, y en el Señor Jesucristo, haciendo su voluntad, entonces el Espíritu, el ocuparse de la carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Voy a tener vida y voy a tener la paz de Dios en mi vida. Él va a poner su paz y va a poner su vida en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y vamos a hacer un testimonio real y vivo de lo que Dios está haciendo en nosotros de una manera gloriosa, desde para siempre jamás. Estoy en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, del verso 16 al 18. Dice así: ¿no sabéis? 1 Corintios 3, 16, 18. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios al cual sois, vosotros es santo. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dios derrama la sabiduría. Cuando la sabiduría entra a tu corazón y la ciencia fuere grata, entonces la ciencia fuere grata a tu alma. Fíjate lo que dice el proverbio. Estoy en 1 Corintios, en el capítulo 6, del 17 al 21. Lo leo del 17 al 20. 6, 17, 20. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando yo confieso que Jesús es el Señor, Señor, te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, y caminaré en tu verdad, me arrepiento y renuncio a toda obra de las tinieblas. El Señor reprenda a Satanás y todos sus demonios y toda potestad y toda obra de inmundicia de las tinieblas sea reprendida en el nombre de Jesús en este día. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Tenéis de quién? De Dios. ¿Y no es de quién? Nuestro. Pertenece al Señor. Es propiedad de Dios. Es como cuando yo subo mi contenido a YouTube, a Facebook, a X, o a Twitch, o a Instagram, o a Telegram. Subo mi contenido, tengo mi canal, pero ellos si quieren meter comerciales o publicidad lo hacen, porque el canal es mío, pero ellos son dueños de la aplicación. Yo hago el contenido,
pero ellos son dueños de la aplicación y ellos si quieren meten comerciales. Aunque yo diga que no, ellos lo van a hacer. Porque ellos son los dueños del canal, ellos manejan la aplicación, no yo. Así igual, dice aquí que el cuerpo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. No pertenece, somos del Señor. El dueño de nosotros, de nuestra vida es Dios. Del cuerpo es Dios. Y cuando tú no haces lo correcto ante Dios, el Señor puede apagar tu luz, los candeleros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? De sangre. ¿Cuánto vale tu alma, tu cuerpo y tu espíritu? La sangre del Cordero de Dios. Estoy en Colosenses, en el capítulo... estoy ahí mismo, sigo ahí mismo en Corintios, en el capítulo 6. Ahora estoy en el verso 2 y 3. Ahí del mismo 6. Dice, y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Ahora te pongo un ejemplo, ahora voy a usar otro ejemplo, pero de parte del Señor, de parte de Dios. Esta palabra viene de parte del Señor, este ejemplo que te voy a poner. Ve el apóstol Pablo, cuando estaba en Roma persiguiendo a la iglesia, la asolaba a los siervos y los ponía presos. Ahora ve cuando el apóstol Pablo sale con la autoridad del Señor Jesucristo, porque tuvo la autoridad, fue apóstol. Te voy a decir las cualidades que tuvo el apóstol Pablo. Tuvo los 9 dones. Fue apóstol. Vio al Señor Jesucristo ascender y crucificar, resucitar y ascender al cielo. Tuvo la autoridad del Señor Jesucristo en los 9 dones. Fue llamado y escogido por el Señor. Y fíjate lo que le pasa al apóstol Pablo. Dice cosas tan pequeñas que han de juzgar. Cuando él tiene esta autoridad, sale y va en contra de Roma. Y va en contra de todos. Al último lo encarcelan y al último dice, pronto voy a ser crucificado. Cuando le cortan la cabeza. Y dice el apóstol Pablo, pronto es mi partida, le dice a Timoteo, pero va contra todos el apóstol Pablo. Y dice, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. He luchado. Y habla de la carrera como en un estadio, que uno se lleva el premio, no todos. Todos corren, pero uno lleva el premio. Dice que corramos de tal manera nosotros, así en la fe. Y así este ejemplo que usa el apóstol Pablo, cuando ya tiene la visión y los ojos, la autoridad y la visión de Dios en su vida. Ya no es direccionado como Saulo, sino como el apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Cuánto y más las cosas de esta vida, porque cuando está la presencia de Dios, el Señor te da su autoridad y poder, y Él te prueba. Y cuando vienen los dones, a través de la convicción, de la purificación y la santificación, vienen los dones. Pero si tú no recibes dones, ¿qué pasa? Que tú no cumpliste con estas cosas que te estoy diciendo yo, estos pasos. De ser purificado, santificado y tener la convicción. No tuviste convicciones, porque declinaste a la palabra del Señor. Porque no obedeciste, porque no soportaste la prueba. Y hay muchos hermanos que son impacientes y no soportan las pruebas. Imagínate lo que le pasó a Noé, de estar predicando 120 años
y solo se salva a su familia y él tuvo convicciones. Lo que tuvo Job tuvo convicciones, perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió la riqueza, perdió todo, pero el amor de Dios nunca se fue de él. Lo que tuvo el apóstol Pablo, todo lo que tuvo, que dijo, yo lo pongo por basura. ¿Por ganar a quién? A Cristo mi Señor, en mi vida. Yo no voy a declinar porque el Señor ya vive en mí y porque yo vivo en Él. Y dijo, 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón y me dijo, bástate porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo desde ahí dijo, se ha hecho la voluntad de Dios en mi vida. Si es posible, pase esta copa, dice el Señor Jesús, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ve los milagros que hizo el Señor. Con esto voy a concluir de los milagros que hizo el Señor cuando le alzaron las manos de Josué y se detuvo el sol, cuando se abrió el mar, cuando abrió el cielo, cuando fue bautizado el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo y abrió el cielo otra vez, cuando cayó fuego del cielo, cuando estuvo Elías y estaban los falsos profetas como están hoy en día en el mundo. Y es el próximo tema que vamos a tener la próxima semana, el de Elías, cuando viene y lucha contra, y les dice, y pone las 12 piedras, y les dice, y viene fuego del cielo y consume el holocausto. O cuando Salomón hizo la casa de Jehová y descendió fuego del cielo después de que dijo el discurso, le dio el discurso al pueblo de Israel. Tenía 40 años, porque empezó cuando tuvo 20, empezó a construirlo cuando acabó, tenía 40, 20 años tardaron en construir el templo de sol a sol, desde que se ponía el sol hasta que se metía. Y fíjate lo que hizo Salomón. Dio el discurso, pero ya en la presencia de Dios. O Nabucodonosor, cuando estaba en Nabucodonosor hizo la estatua y cuando se arrepintió, y habla igual que el apóstol Pablo, le dice en el capítulo 4 de Daniel, paz y misericordia sea de nuestro Dios. Daniel, capítulo 4, dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. Ya no habla como hablaba cuando era Nabucodonosor, ya habla cuando es Nabucodonosor transformado en la presencia del Señor, en ser instrumento de Dios. Así cuando el apóstol Pablo ya no es Saulo de Tarso, sino ya es el apóstol Pablo, y le dice: todo lo que padezca lo hago por amor a Cristo. Así lo hizo, la misma condición tuvo el Señor Jesús cuando te pagó por ti para que tú fueses salvo. Y dijo: yo pago por ti en la cruz del Calvario. No vio nuestra miseria, ni nuestra debilidad, ni nuestra aflicción, ni no vio la miseria, sino Él dijo: yo pago por ustedes, porque ustedes no van a poder, yo lo hago por ustedes. Y lo hizo el Señor. Y quitó y absorbió toda miseria y toda transgresión de nuestra vida, y la arrancó de nuestra vida para siempre en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que yo te predico, un Dios verdadero, que tiene toda verdad, poder, y que todo lo puede, que absorbe materia, tiempo y espacio. Un Dios que tiene la verdad absoluta, que es Dios todopoderoso y que da testimonio de lo que Él hace. Ya te he dado ejemplos de lo que Él ha hecho, algunos, faltan muchísimos. Pero busca de Dios, camina en el poder de Dios. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, en la presencia de Dios. ¿Quién tiene la autoridad? Nadie puede juzgar las cosas de esta vida, pero dice que la Biblia, que el que está, nadie puede juzgar las cosas de esta vida, pero sí el que está en el Señor puede juzgar todas las cosas. El que está en el Espíritu puede juzgar todas las cosas. Es en la justicia del Señor, en el nombre de Jesús. Estoy en Colosenses, capítulo 1. Adelante de Filipenses, ahí está Colosenses. Estoy en el capítulo 1 del verso 23, del 15 al 23. Capítulo 1, verso 23, 15 al 23. Ahí está nuestra conclusión de este tema. Lo leo rápidamente.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Te lo leo una vez más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza